Hola, hola, a cada uno que está aquí en el templo hoy y también quienes nos están mirando en redes sociales. Espero que esta vez sí haya sonido. La semana pasada tuvimos problemas con el audio, pero ahí pongan en el WhatsApp o en el chat, sí, se están oyendo bien. Así ya podemos avanzar un poco en esto. Qué alegre para mí siempre poder estar y compartir la palabra del Señor en la iglesia, es un privilegio. Saben que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero desde marzo del año 2020, que empezamos con este asunto de la pandemia, al principio estábamos con una especie de histeria colectiva, ¿no? Íbamos al supermercado hasta con guantes, ¿no? Mascarilla, de todo. Llegábamos a la casa con las bolsas de las cosas que compramos en el mercado, agüita con cloro, ¿no? Echándole por todos lados. Algunos tenían, ¿cómo se llama? Pediluvio, algo así, esa cosa para limpiarse los pies, levantando manos, dando vuelta ahí para rociarle con amonio cuaternario, de todo un poco, hasta los billetes, ¿no? Y pensábamos ingenuamente, recuerdo también que a carros, ¿no? Pasaban en algunos lugares y le tiraban agua con cloro a los pobres carros, le hicieron pedazos la pintura, y pensábamos ingenuamente que con esa costumbre lograríamos mantenernos puros y libres del coronavirus, ¿no? Qué locura. Y hoy, pues recordamos eso y hasta nos puede dar risa, ¿no? De las cosas que hacíamos. Y algunos estuvieron con más paranoia que otros. Pero imagínense que esto se mantuviese por mucho más tiempo. Por mucho más tiempo. Y suficiente como para pensar que una persona que viene a la iglesia y no ha pasado por este proceso, no está apta para adorar al Señor. Hasta nos podemos poner bíblicos, ¿no? El Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El de manos limpias. ¿Sí? Ahí lo dice, es bíblico. ¿Sí? Debo reconocer que somos buenos para crearnos tradiciones, ¿no? Y basta con que algo se haga unas 3 veces y pronto estaremos diciendo, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Eso es parte de esta manera de ser nuestra, de afianzarnos a las costumbres, a las tradiciones, a sentarnos en el mismo lugar siempre. Cuando vengo a la iglesia y no encuentro el espacio aquí en este lado del medio, entro como en crisis, ¿no? ¿Y ahora dónde me siento? Sí, las tradiciones son así. Nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera y empezamos a mirar a las personas y evaluar a las personas sobre esos parámetros. Si están o no acordes a cómo debe ser. O como decimos, como Dios manda, ¿no? Y le agregamos ese como Dios manda. Estos frijoles están como Dios manda, ¿no? Las tradiciones. Es una cosa que nos hace muchas veces problemas y nos genera estrés y tensiones. Pero fíjense que no somos los únicos en eso. Y al estar estudiando el libro de Marcos, el capítulo que veremos hoy, nos enfrentaremos precisamente a esa situación. Marcos capítulo 7 estaremos estudiando. Marcos capítulo 7. Vamos a ver los versículos 1 al 23 y aquí vamos a encontrar 3 instancias, 3 momentos en que se mueve la historia. El primer momento es una conversación que Jesús va a tener con fariseos, saduceos, luego una conversación con la gente que está ahí en el lugar y luego una conversación con los discípulos, ya en un lugar más privado. Veamos, echémosle una mirada al texto. Versículos
1 y 2 nos presentan un poco de trasfondo. Versículos 3 y 4 son una especie de paréntesis. Miren, dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de los discípulos comían los panes con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así las tradiciones de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se hayan lavado, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Esta información de trasfondo, si ustedes leen el pasaje paralelo en Mateo, se van a dar cuenta que no está ahí en Mateo, es Marcos el que la tiene. Y vale la pena, ya que estamos aquí aprendiendo todos juntos, notar estos detalles. Son detalles anexos a la narración que usualmente en nuestras Biblias aparecen entre paréntesis. Hay otro más adelante en el texto, en el versículo 19. Vean, dice, porque no entra en su corazón, sino que en el estómago y se elimina. Y luego viene el paréntesis, declarando así limpios todos los alimentos. Y cierra paréntesis. ¿Qué está haciendo Marcos con esto? Nos dice muchas cosas respecto a su audiencia. Las personas a quienes Marcos escribe, no sé, quizás Roma, no sé, ellos no conocen estas costumbres. De hecho, nosotros tampoco las conocemos, ¿no? ¿Qué es eso de lavarse las manos? Bueno, nosotros nos andamos echando gel ahora por todos lados, ¿no? Pero el tema de lavarse las manos no tiene que ver con higiene en este pasaje, y no lo va a tener que ver por muchísimos siglos en la historia de la humanidad. El tema de lavarse las manos por higiene es una cosa relativamente nueva, moderna. Yo diría que desde Louis Pasteur y su descubrimiento de los virus es que, parece que es bueno lavarse las manos, ¿no? Había habido algunas historias, por ejemplo, se cuenta en Hungría de un médico que se dio cuenta que los médicos que participaban en autopsias primero y luego pasaban a la sala de parto incidían en que murieran más mujeres en el parto. Julio debe conocer bien esa historia, ¿no? Y entonces él dijo, no, aquí hay algo extraño porque las matronas y las mujeres que trabajan no tienen los mismos resultados, tienen mucho menos mortalidad. Algo debe estar en el proceso. Claro, las razones que él dio no eran del todo correctas, pero iban en la dirección correcta. Pero para que vean que el tema de lavarse las manos aquí en este pasaje no tiene nada que ver con higiene, no es un asunto de higiene, es una cuestión de rituales que los judíos tenían. Y claro, como ellos practicaban estos rituales de purificación, ven a los discípulos que no practican esos rituales y se preguntan, ¿no? ¿Por qué esto no están? Es como, ¿cómo es que entró al salón de aquí de la iglesia y no se echó gel en las manos? ¡Qué bárbaros, hermano! Es poco espiritual. Eso es lo que está pasando aquí en el texto. Y por eso ellos le van a preguntar al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Eso es el versículo 5. Eso es lo que ellos le preguntan al Señor. Ahora, déjeme explicarle un poquito eso. Los sacerdotes, en el ritual judío, los sacerdotes ellos tenían que purificarse sus manos porque si las manos habían tocado un muerto, si habían tocado algún objeto contaminado, entonces están ritualmente impuras y al tocar la ofrenda que van a presentar, iban a contaminar la ofrenda. Entonces tenían que tener las manos limpias ritualmente. Pero los fariseos y otros grupos como los esenios también estaban tan paranoicos con todo este asunto que ellos pensaban que no solo los sacerdotes, sino también cualquier persona que llevaba el animalito de ofrenda, esa persona también tenía que cuidarse sus manos. Y entre otras cosas,
cuando comían, porque al comer se iban a meter algo contaminado ritualmente, ¿no? Porque tocaron con las manos contaminadas la comida, quedó contaminada ritualmente y se la van a meter a la boca y se van a contaminar. La Biblia no dice nada al respecto, solo habla de los sacerdotes cuando van a ofrecer sacrificios, pero ellos desarrollaron esta idea tan interesante que propagaron y a la gente le parecía buena la idea, ¿no? De cuidar ritualmente su pureza. De hecho, no solo las manos, en las zonas de Jerusalén y alrededores uno encuentra en cuestiones arqueológicas piscinas así pequeñas al lado de los estanques usualmente para que la gente se lavara ritualmente antes de entrar a la adoración. Y en Qumran, donde estos grupos ahí tenían toda una cultura de lavados de distinto tipo, dependiendo qué cosas iban a hacer. Ese es el mundo de estos fariseos. Esa es la preocupación de ellos. No una preocupación menor para ellos. Es una preocupación de, bueno, Jesús es uno nuestro, es un buen maestro. ¿Cómo es que sus discípulos no están haciendo eso? Esa es la pregunta que les queda ahí a ellos. Y por eso se la hacen al Señor. No es mero escrúpulo, ¿sí? Es una cuestión importante. Y ven que ellos lo hacían no solo en su casa, sino si estaban en lugares públicos, sentían que más de alguna persona por ahí habría estado contaminada y podría sin querer ellos quedar contaminados, entonces tenían que llegar a la casa y ritualmente lavarse las manos. Y también incluso los instrumentos con los que cocinaban tenían que estar ritualmente purificados, vasos, cántaros, vasijas. Pero el Señor, porque le lanzan esa pregunta, ¿no? Y el Señor, en vez de responderle la pregunta que ellos le hacen, como suele hacer el Señor, Él va a responder tocando el meollo del asunto. Él va a ir al corazón del problema, detrás de la pregunta, y les va a hacer dos respuestas. Las dos apuntan a dos situaciones distintas en torno a este tema de la costumbre de lavarse las manos. Veamos la primera. Versículo 6 al 8. ¿Sí? Vean que el versículo 6 dice, y Él les dijo, y el versículo 9 también les decía. ¿Sí? Ahí están las dos respuestas. La primera dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ese es su primer problema. El problema de equiparar las tradiciones de ellos a las Escrituras. Ese es el primer problema. Y interesantemente cita Isaías 29. Isaías 29 es un texto que está criticando al liderazgo de Israel por tener un culto externo. De hecho, desde el mero inicio del libro, en Isaías 1, ya está criticando Isaías que este pueblo tiene un ídolo que se llama Jehová, ¿sí? Y le rinden culto a ese ídolo, que no es Dios mismo, es una construcción que ellos mismos han hecho de Dios a su propia imagen y semejanza. Y aquí en el capítulo 29 de Isaías, entonces, está criticando cuando habla de este pueblo, no necesariamente está hablando de la gente común, sino del liderazgo, los sacerdotes, los líderes políticos. Con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Así que lo que observamos aquí en esta respuesta del Señor es que este liderazgo está llevando a una religiosidad de cascarón, ¿no? Simplemente por fuera, pero vacía por dentro. Por eso lo llama hipócritas, porque tienen dos caras. Una que está afuera mostrando la cosa externa y por dentro otra realidad. Ahora, su preocupación por una correcta adoración, que eso es en el fondo, ¿no? Ellos están preocupados de una correcta adoración, un correcto acercamiento a Dios.
ese acercamiento queda diluido porque están más preocupados por la forma, por lo externo. Más adelante vamos a volver a este texto pensando en nosotros y el peligro que nosotros mismos podemos tener en la manera en que adoramos a Dios, en las cosas que hacemos para pensar. Pero esa es la situación que Él está marcando aquí. Dejando el mandamiento de Dios, dice el versículo 8, os aferráis a la tradición de los hombres. O sea, llegan al punto en que dicen, bueno, eso no aparece en la Biblia, pero hay que hacerlo, hermano. Así lo hacemos aquí. Esa es parte de la presión que está viviendo el Señor y sus discípulos, y Él les dice que no. Lo que ellos están haciendo es dejando el mandamiento de Dios y aferrándose a su tradición, llegando a desplazar la palabra de Dios. La segunda respuesta del Señor la vemos ahora en el versículo 9, ¿no? También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, no solo desplazan, sino que ahora buscan la vuelta, ¿no?, al mandamiento de Dios para encontrar cómo entrar por el lado de su tradición. Y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, es corbán, ¿qué quiere decir? Ofrenda. Es una palabra hebrea. Es decir, ofrenda a Dios. Por eso, de nuevo, el paréntesis ahí, vean al final del 11. Los romanos no conocen qué significa esa palabra, entonces él tiene que explicarles qué significa. Versículo 12. Ya no le dejáis nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes. ¿Qué es lo que habían hecho? Ellos saben que tienen la responsabilidad de velar y cuidar financieramente de sus padres cuando llegan a la edad adulta y ya no tienen la fuerza de ir y cultivar el campo y trabajar ellos su propia tierra. Necesitan el apoyo de los hijos. Pero encontraron cómo darle la vuelta al tema. Mira, aquí está la solución. Usted diga que todo lo que tiene lo ha dedicado en ofrenda a Dios. Así que ya no es suyo, es de Dios. Así que sus padres vienen y le piden, yo no tengo. ¿Ve ese terreno que está ahí con la milpa y todo eso? No es mío, es de Dios. Que lo siento. Eso es lo que estaban haciendo. Y esta tradición es tan fuerte en el grupo fariseo que luego, un par de siglos después, va a aparecer escrita en la Mishnah, casi textual, como está aquí. Era una práctica muy extendida, ¿no? Suena bonito, ¿no? Voy a dedicar todos mis bienes a Dios. Pero en el fondo lo que estaban haciendo era, esto no lo voy a repartir con las personas a quienes debo hacerlo. De esa manera estaban invalidando el espíritu del propósito, ¿no?, de la tradición en este caso. Están invalidando, como dice el versículo 13, a la palabra de Dios. Eso sí es más complejo para nosotros, ¿no? Es que cualquier cosa que ellos pudiesen hacer para sacar la vuelta al mandamiento, entonces había que hacerlo. Eso sí es triste, es preocupante. Ellos están más preocupados de que los discípulos no se laven adecuadamente las manos antes de comer, pero estas otras cosas que son más profundas no las estaban viendo, las inconsecuencias de su tradición respecto a la palabra de Dios. Ahora, él está preocupado porque no solo está con los fariseos y escribas que vinieron de Jerusalén, además hay gente alrededor oyendo, ¿no? Y Jesús no le ha respondido la pregunta.
a ellos. Les señaló unos problemas que ellos tenían, pero no ha respondido a la pregunta. Entonces, se dirige a la multitud, y esta es la segunda instancia, el segundo movimiento en la historia, ¿no? En el versículo 14 y 15, y les aclara a ellos con una parábola, un enigma para ellos. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Eso sí es como paradójico. ¿Cómo es que voy a contaminarme con algo desde adentro? Y lo que me contamina es lo que toco. No entiendo, ¿sí? La multitud no sé si logró entender lo que Jesús estaba diciéndoles, pero sus discípulos no lo entendieron. Eso queda claro por lo que sigue, ¿no? El versículo 17 dice: y cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Ellos tampoco entendieron esto de cómo es eso que lo que sale de adentro contamina y no lo que sale de afuera. Así, cuando yo voy al templo tengo que preocuparme de todas estas cosas de afuera, ¿no? Y él les dice en el versículo 18: ¿también vosotros sois tan falto de entendimiento? Vean que no es solo Jesús diciéndole eso. Al final de la historia que nos predicó Ricardo la semana pasada, Marcos dice, versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, dice esta versión. No están entendiendo. Y eso es una característica a lo largo de todo el libro de Marcos cuando se describe a los discípulos. Los discípulos no entienden. De hecho, no entienden al punto que cuando Jesús resucita, las mujeres dice que se quedaron calladas y no dijeron nada. Nunca entendieron los discípulos hasta después, ¿no? Después. Pero aquí Jesús les está regañando por eso y les dice: ¿no comprendéis que todo lo que sale de afuera, lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina o va directo a la letrina, ¿sí? Claro, los alimentos no contaminan ritualmente, lo que Jesús está diciendo, porque no llegan a la profundidad del ser de la persona, no llegan, dice aquí, a su corazón. Y entre paréntesis dice: declarando así limpios todos los alimentos. Y aquí hago el paréntesis. No se angustien ahora con lo del fiambre. Si les gusta comer fiambre, coman, disfruten su fiambre. ¿Sí? Algunos hermanos entran en shock y en un estado de que quieren ir a pagar mandas al Cristo Esquipulas o cosas así, ¿no? Porque se acaban de comer un pedacito de fiambre. ¿Sí? Aquí el Señor declaró limpios todos los alimentos, incluido el fiambre. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Volvamos entonces. El tema de lo que contamina realmente a la persona, no es lo que entra, es lo que sale. Ese es el punto de Jesús y ahora se los va a explicar. Dice: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Recuerden que estamos hablando de contaminación ritual para adorar a Dios. Ese es todo el punto, ¿no? Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan a la persona, ¿no? Vean que el problema es el pecado humano. Eso es lo que realmente contamina. No es si me lavo o no me lavo las manos, los alimentos. Eso es muy secundario, son cosas externas. Lo que realmente nos aleja de adorar a Dios con toda libertad son nuestros pecados. Ese es el punto que Jesús está haciendo aquí. Y tiene toda la razón, ¿no? Porque desde nuestra mente comienzan a elucubrarse
las acciones que finalmente terminan haciéndose afuera. Eso es lo que realmente contamina. Así que para el Señor Jesucristo el punto, y se los explica con claridad a los discípulos, tiene que ver en cómo nosotros nos acercamos a Dios en adoración. No en cosas externas, sino en lo realmente contaminador, que son las cosas internas. Ahora, pensando un poco en nosotros y mirando esta historia desde nuestra propia experiencia, en estas instancias de enseñanza del Señor vienen varias preguntas que no intentaré responderlas, solo las lanzo para que las reflexionemos un poco. Me pregunto, ¿hay alguna tradición que hayamos santificado al punto de ponerla al nivel de las Escrituras? Una pregunta que probablemente Marcos tiene en mente al poner esta historia de Jesús aquí, ¿no? A los creyentes ahí en Roma. ¿Hay alguna tradición que hayamos santificado al punto de ponerla al nivel de las Escrituras? No, es que las sillas hay que ponerlas así. No, es que el grupo de alabanza tiene que cantar de esta manera. No, es que las damas tienen que reunirse a tal hora. ¿Sí? Si no es pecado. Miren, es muy fácil que nosotros hagamos que nuestras tradiciones terminen teniendo el nivel de las Escrituras. Y debemos siempre estar revisando nuestras tradiciones, porque podemos caer en el mismo problema de los fariseos. Otra pregunta que tengo es, ¿de qué manera nuestras tradiciones religiosas nos pueden desviar de la palabra de Dios? De repente nuestras tradiciones, la manera en que hacemos las cosas, si ponemos o no ponemos el arbolito, ya que se nos viene encima Navidad, ¿no? Es increíble, estamos a 6 semanas del 1 de diciembre, les cuento. ¿Sí? ¿Cuándo nuestra tradición religiosa nos puede desviar de la palabra de Dios? Tenemos que tener precaución con nuestras propias tradiciones religiosas. A mí me encanta poner arbolito, por cierto, y me encantan los nacimientos. Tenemos nacimientos de distintos lugares que hemos ido juntando y nos gusta mirar los nacimientos que nos recuerdan la historia de la Navidad. Ahora, ¿cuándo nuestra adoración puede convertirse en mero externalismo? La iglesia cumplió hace poco 33 años, ¿no? Y el externalismo se puede convertir rápidamente en costumbre, sobre todo si uno creció en la iglesia. Es que es costumbre ir el domingo a las 10:45 y cantar un rato con la gente, hablar un rato, oír la prédica y salir. Y queda todo en externalismo. Me siento bien. De hecho, me preocupa cuando uno mira las estadísticas de asistencia de la congregación y el primer domingo de mes es cuando más gente viene. No es la misa evangélica la que hacemos los primeros domingos de cada mes, pero ahí llega la gente, ¿no? Es que están tomando la mesa del Señor. Ahora ya quedaron santificados para un mes. Vean, es tan fácil convertir ese tipo de prácticas en externalismos y olvidarnos, ¿no?, de la palabra del Señor y obedecer la palabra del Señor. O también podemos limitar nuestra adoración a Dios a solo el culto. Estos días he estado estudiando y trabajando el libro de Hebreos, y en Hebreos 13 dice que el Señor ha salido fuera
del campamento y nos invita a seguirlo afuera del campamento. Y en ese seguir afuera del campamento, hablando metafóricamente, no nos da tiempo ahora para explicar el pasaje, pero sí señalar una cosa muy interesante que está ahí en el versículo final 14 y 15. Dice, así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Está haciendo una metáfora de la peregrinación en el desierto, cuando Israel estaba en el campamento, ¿no? Y el tabernáculo estaba ahí. El Señor ha salido fuera del campamento y dice 14, porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, vean, porque de tales que sacrificios te agrada Dios. O sea, cuando estamos hablando de adoración, no pensemos simplemente en que si me sé o no me sé el canto. Es cuánto estoy haciendo bien a otros, cuánto de sensibilidad comunitaria tengo. Eso es adoración a Dios también. Pero nuestra adoración se ha centrado tanto en la estructura del culto que nos olvidamos de esa otra dimensión de adoración de Dios. Ahora, todo esto nos lleva al verdadero peligro, que es descuidar nuestro corazón, nuestra mente. Es ahí donde yace el verdadero peligro de contaminación. Y quiero terminar recordando que estamos a unas semanas de recordar nuevamente la Reforma, ¿no? Vale la pena volver a subrayar que debe ser la palabra de Dios la que nos oriente y sea a ella que obedezcamos. Eso nos ayudará a cuidar nuestro corazón y nos permitirá mantener esa perspectiva, nuestras tradiciones. El riesgo de una religiosidad vacía es latente siempre. Por eso la enseñanza del Señor vuelve a resonar hoy. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la persona. Por eso mi invitación para ustedes y para mí hoy es que cuidemos nuestro corazón, aferrados y obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Cuidemos nuestro corazón, aferrados a su palabra, porque es a través de ella que entenderemos y sabremos cómo obedecer a Dios. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, así como remeció el pensamiento de los fariseos y de la multitud y de los discípulos, también lo hace con nosotros. ¿Cómo, Señor, hacer para evitar que las tradiciones nos consuman al punto que desplazamos tu palabra? Señor, ayúdanos a que sea tu palabra la que nos guíe, la que nos nutra, que por medio de tu Espíritu use esa palabra para transformar nuestras vidas en obediencia a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.